Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos a una nueva conferencia del curso Conocimiento de sí mismo. Hoy estaremos viendo, como vemos acá, la conferencia de la dualidad. Es la número 49 del temario de 50 conferencias de la fase A. O sea, ya estamos culminando el temario de la fase A. O sea, ya nos queda es la conferencia del próximo lunes y estaríamos terminando este temario. Ya para el 25 de mayo estaría iniciando el siguiente temario, por lo que ya podemos estar invitando a personas que conozcamos que les interesan estos temas a participar pues del nuevo temario del curso Conocimiento de sí mismo. Entonces me van a dar unos minuticos mientras vamos compartiendo en los grupos y ya pronto estaremos dando inicio al tema del día de hoy. A las personas que quieran compartir el link de inicio a la conferencia, pues pueden hacerlo en este momento. Pues para que las personas se sumen al en vivo y pues puedan participar. Ya estamos terminando de compartir. Bueno, veo que sí está saliendo bien. Entonces podemos ir dando inicio. La conferencia del día de hoy es bastante importante. Bueno, como todas las conferencias del temario, en esta vamos a ver el aspecto de la dualidad. O sea, ese aspecto del yin y el yang que existen, pues el uno depende del otro. Y es que allí vamos a ver pues cómo llegamos a creer que en realidad como que existiera un solo aspecto, o sea, solo lo bueno. Y en realidad la sabiduría se saca del bien y del mal. O sea, así como pues también está esa frase sabia que dice hay mucha maldad en el virtuoso y mucha virtud en el malvado. Por eso debemos revisar pues ambos aspectos de cada defecto psicológico porque de allí es que sale la sabiduría que vino nuestro ser a sacar en la manifestación. Entonces vamos ya a ir entrando a las diapositivas de la dualidad. Conferencia número 49 de la fase A. Vamos a iniciar con el, eh, el objetivo de esta conferencia, que es mostrar el propósito mismo de la existencia en el planeta y conocer los 10 pasos que debemos dar para lograr la autorrealización. O sea, acá lo vamos a ver como un resumen, cada uno de los pasos que debe ir dando la persona
para llegar a completar ese proceso de la autorrealización, porque es todo un proceso, nos llega el conocimiento y vamos a sacar la sabiduría, como vemos acá, del árbol de la vida, del árbol de la sabiduría, que es allí donde está ese yin y yang, de donde se va a sacar pues toda la sabiduría que el ser vino a sacar en la a adquirir en la manifestación. Entonces, vamos a iniciar hablando pues como cuando la chispa baja la manifestación, pues es vomitada del sagrado sol absoluto como una unidad, y de esa misma manera debe volver, porque no hay otra forma que pueda ingresar al sagrado sol absoluto sino como unidad. Entonces, así como hicimos, o sea, así como fuimos vomitados, de esa misma manera, pues ya cuando vengamos de regreso o cuando vayamos de regreso, pues allí también tenemos que llegar nuevamente a ser una unidad para poder volver a ese sagrado sol absoluto. Entonces, cuando la chispa es vomitada, para poder llegar a crear, tiene que desdoblarse o dividirse en dos. Allí es donde el santo afirmar, esa fuerza del Padre, la fuerza de la sabiduría, se desdobla en el santo negar, o sea, lo positivo en lo negativo, y todo queda dividido en dualidad y uno existe en función del otro. Se dividen precisamente para poder crear. Entonces, a partir de allí, a partir de que la chispa se divide, toda la sabiduría se va a sacar precisamente de ese árbol del bien y del mal y del árbol de la, o sea, del árbol de la vida y del árbol de la sabiduría, del bien y del mal. Entonces, por eso les decía, uno muchas veces llega a pensar que es que la sabiduría se va a sacar de la maldad que hay en nosotros, pero es que también se va a sacar de eso que llamamos bondad, porque en los yoes buenos pues también hay mucha sabiduría atrapada. Y como son los que más nos cuesta ver, pues entonces allí hay mucha conciencia atrapada. Entonces allí cuando ya están desdobladas esos dos aspectos donde se desdobla lo negro en lo blanco, lo bueno en lo malo, lo gordo en lo flaco, o sea, todo queda desdoblado, o sea, estamos en una manifestación donde todo tiene dualidad. O sea, todo aspecto en nosotros internamente tiene esa dualidad. O sea, no es que yo soy totalmente bueno, no, es que tengo bondad y tengo maldad. Es que cuando yo quiero algo, también hay algo en mí que no lo quiere. A esa persona que yo digo, no, es que yo amo a esa persona y no puedo vivir sin ella, también hay una parte de mí que no la tolera y que no quiere nada con ella, porque esa es la dualidad y de allí es que se va a sacar la sabiduría. Entonces, al estar desdobladas las dos fuerzas, aparece la tercera fuerza, que es el santo conciliar, donde ya allí está lo positivo, lo negativo y la parte que viene a conciliar. La parte positiva acá es el Padre, esa parte de la sabiduría. La parte negativa viene a ser eh, el Lucifer, el tentador, el que siempre nos va a estar poniendo a prueba en en cada uno de los gimnasios psicológicos que nos pone. Y está el santo conciliar, que es la fuerza del Espíritu Santo, la que nos va a permitir hacer las creaciones internas. Entonces, allí cuando tenemos ya esas tres fuerzas primarias, a partir de allí es donde nos llega el conocimiento y podemos entonces empezar a trabajar sobre nosotros mismos. Para empezar a trabajar, ya vimos unidad, dualidad, trinidad. Ahora pasamos al cuaternario, el cuarto paso. Cuando ya teniendo el conocimiento, o sea, recordemos el conocimiento de 1000 que me buscan, uno me encuentra, por fin nos llega el conocimiento, nos los ganamos por Dharma, porque no todo el mundo le llega el conocimiento puro y enfocado a la práctica. Entonces ya cuando tenemos el conocimiento, pues para llegar a hacer creaciones internas tenemos que, habiendo recibido el conocimiento, pues empezar a practicar el cuaternario. Entonces el cuaternario es
donde la función es ahorrar energía observando las funciones del alma. Esas funciones del alma que son el recto pensar, recto sentir, recto obrar, recto hablar. Entonces allí tenemos esa facultad del alma que es la autoobservación, la única que tenemos activa, o no digamos activa porque en realidad la tenemos bastante atrofiada, pero la única facultad que podemos ir desarrollando para hacer el trabajo interior, que en la medida en que vamos trabajando sobre nosotros mismos, esa facultad se va desarrollando y nos permite empezar entonces a discernir. O sea, de todo aquello que pensamos, o sea, esto que estoy pensando, ¿es de mi ser o no es de mi ser? Esto que estoy sintiendo, ¿es de mi ser o no es de mi ser? Esto que quiero decir, ¿es de mi ser o no es de mi ser? Y esto que quiero hacer, ¿es de mi ser o no es de mi ser? Entonces, ¿cómo saber si estoy practicando o no el cuaternario? Pues sencillamente nos vamos a esas tres fuerzas primarias. En las tres fuerzas primarias vemos lo justo, que es, la verdad, que es el Padre, lo justo, que es la fuerza del Hijo, y lo útil, que es la fuerza de la Madre. Entonces, eso que vamos a hacer, que vamos a decir, o que estamos pensando o sintiendo, eso es verdad, es justo, es útil. Entonces allí tenemos que estarnos siempre autoobservando y haciéndonos esas preguntas internamente, porque si eso que vamos a hacer, pensar, sentir, decir, pues no es de nuestro ser, si no está en función del trabajo de los tres factores, pues no es de nuestro ser y sencillamente es un yo que nos quiere robar energía. Si estamos allí atentos en autoobservación, pues estamos muriendo a todos esos detalles y a partir de allí, pues es que empezamos a hacer nuestras creaciones internas. Entonces, siempre trabajar para tener esa mente tranquila, esa mente en silencio, para que haya conexión a través de la intuición con nuestro ser, tener esa emoción tranquila, ir trabajando en eliminar todos esos yoes que nos llevan a ser reaccionarios, a que todo nos afecta, a todo nos hace sentir mal o alegres o con miedo o angustiados o nerviosos. Entonces eso es lo que tenemos que estar observando. Esas formas mecánicas también incluso de responder, donde nos dejamos guiar muchas veces por el instinto que nos trae esa sensación que queremos repetir, ese querer contestar de la misma manera, ese querer gritar de la misma manera, ofender de la misma manera, eso estarlo observando, estar muriendo a todo eso para poder equilibrar nuestros centros. Cuando empezamos a equilibrar nuestros centros, porque ya estamos ahorrando energía, es donde empezamos entonces a condensar energía con nuestra pareja, muriendo pues a todos los defectos también de la lujuria que nos permitan purificar nuestra energía y empezar a condensar esa energía en nuestra columna vertebral. Allí es donde pasamos al quinario, porque la persona que ya empieza a ahorrar su energía, pues esa energía empieza a condensarla y empieza a crear los cuerpos existenciales del ser. Donde vemos es ese trabajo de la primera montaña, ese trabajo de la montaña del Génesis, ese nacimiento por las aguas, o sea, ese voltear nuestras aguas, que hablábamos en conferencias anteriores, pues nace esa fuerza del Moisés, que Moisés significa salvado de las aguas, porque volteamos nuestras aguas, esa energía creadora sexual en nosotros, nuestro líquido seminal, que hasta ahora lo expulsábamos hacia afuera, ahora lo estamos canalizando hacia adentro para crear nuestros cuerpos existenciales del ser. Entonces, los dos primeros cuerpos que ya los tenemos, cuerpo físico y cuerpo vital, se regeneran y se crean los cuerpos que no tenemos, tenemos es solo en embrión, el cuerpo astral, el cuerpo mental y el cuerpo causal. Ese es el quinario, donde ya nos creamos esos cuerpos internos y ya nos desarrollamos como un hombre. O sea, un hombre ya con alma, porque cuando la persona crea sus 5 cuerpos, pues ya tiene un alma.
O sea, recordemos que el Cristo es el Hijo del hombre, pero el hombre tiene que desarrollarse. O sea, nosotros creemos que somos hombres y en realidad no. O sea, hombres en realidad con alma somos en este punto donde creamos estos 5 cuerpos. Entonces allí es donde ya es esa estrella de 5 puntas, o sea, vamos viendo, empezamos desde la unidad, ya vamos acá por el quinario, esas 5 puntas del quinario, que es ese hombre levantado, que una vez que ya crea esos 5 cuerpos, pues tiene la oportunidad de tomar el camino. O sea, ese elegir el camino que o la persona se va por el camino del nirvana y traiciona a su ser, es ese camino de espiral que nos devuelve, o toma el camino directo, que al tomar el camino directo, pues ya habiendo desarrollado el alma humana, que es este triángulo que sube, se une al triángulo que baja, que es el alma divina, que está acá. Entonces se une esa alma humana al alma divina y se da el matrimonio perfecto. Ese es el escenario. O sea, esa estrella de 6 puntas, una persona que toma camino directo, pues ya tiene allí en su frente esa estrella de 6 puntas. Allí es donde se da la Navidad del corazón, porque de esa unión de lo humano con lo divino, recordemos, el Cristo es el Hijo del hombre, que cuando se desarrolla como hombre, se une a su alma divina al tomar camino directo, y de ese matrimonio perfecto es que nace el Cristo, y allí es donde se da la Navidad del corazón. Entonces, pero hasta acá, solo cuando se une alma humana con alma divina se da el escenario. Pero como veíamos, de la unión de lo humano con lo divino es donde se da el nacimiento del Cristo, que es el septenario. Entonces allí vemos que ya es esa estrella de 7 puntas, donde ya allí es el superhombre, porque la fuerza, la potencia del Cristo, pues es el que viene a través de la montaña del Apocalipsis, del fin por el fuego. Ya aquí, o sea, estábamos en la montaña del nacimiento, ahora pasamos a la montaña de la muerte, que es el Apocalipsis, ese fin por el fuego, donde el Cristo pues va a eliminar todos los yoes de nuestra psicología, incluyendo los yoes causa. Entonces, por eso vemos en la cruz del Gólgota, en la cruz del Cristo, esa frase que dice INRI, Ignis Natura Renovatur Integram, porque el fuego renueva incesantemente la naturaleza. Ese fuego del Cristo es el que viene a través de esa segunda montaña a renovar toda nuestra psicología, porque va precisamente a limpiar los establos a través de la eliminación de los yoes causa. Entonces, este es el septenario. Una vez que la persona pues hace esa montaña, de la segunda montaña, ese eliminar todos los yoes causa, pues recordemos que cuando la persona ya elimina todos los yoes causa, es donde se da la muerte física, donde el maestro, bajando a las infradimensiones, cuando está creando los últimos 3 cuerpos, cuerpo causal, cuerpo búdico y cuerpo átmico de oro, en esa bajada al infierno donde elimina los yoes causa, pues se da la muerte y la resurrección, o sea, donde Dios mismo debe morir para renacer ya como un ser resurrecto, ya como un maestro resurrecto, donde ya ha integrado incluso sus 2 fuerzas, o sea, la fuerza positiva, la negativa, o sea, la femenina y la masculina, y ya de allí, cuando se da la resurrección, ya es una persona que ya tiene integradas las 2 fuerzas, se convierte en un Elohim. Entonces, de allí pasa a ser la tercera montaña, que es la montaña del sacrificio por la humanidad, donde debe encontrar un discípulo. Por eso este octonario son 2 cuadrados perfectos, porque están los 4 rectos que aplica este maestro de segunda montaña,
que ya va entrando a la tercera montaña, pero que necesita tener un discípulo que también tenga esos 4 rectos y haya tomado camino directo. Entonces, muchas veces esta montaña del sacrificio, la tercera montaña, pues lleva muchísimos años porque la persona debe tener un discípulo que haya tomado camino directo. Entonces, hay maestros que se han dedicado mucho al sacrificio por la humanidad, han tenido muchísimos alumnos y cuando llegan a esta tercera montaña y voltean, pues ya tienen un discípulo que ha tomado camino directo. Pero hay maestros que no pasa así, que cuando llegan a este punto y voltean, pues ninguno de sus discípulos ha tomado camino directo y a veces le lleva muchísimos años hacer esta montaña precisamente esperando ese discípulo. Entonces, ese octonario, conseguir ese discípulo, por eso los dos cuadrados perfectos, los 4 rectos del maestro que va a entrar a tercera montaña y los 4 rectos del discípulo que toma camino directo. De allí pasamos al novenario, donde ya la persona pues en tercera montaña va a integrar las 3 fuerzas, porque este maestro de tercera montaña pues tiene aquí ya 3 fuerzas. Está la fuerza del Cristo, está la fuerza del Lucifer y la fuerza del Espíritu Santo. Y el trabajo del novenario es precisamente llegar a integrar, porque aquí vemos pues son 3 triángulos, son esas 3 fuerzas, la fuerza, como les decía, la fuerza del Cristo, la fuerza del Lucifer y la fuerza del Espíritu Santo. Y integrar esas 3 fuerzas es el trabajo que se va a hacer en la tercera montaña, donde la persona pasa al planeta purgatorio y en una meditación, o sea, en constante meditación, pues va integrando esas 3 fuerzas porque debe ir llevando cada chispa liberada, irla llevando de 3 leyes, llevarlas a 2 leyes y de 2 leyes llevarlas a 1 a través de la comprensión. Entonces allí es donde se van integrando esas 3 fuerzas, se fusiona el Cristo con el Lucifer, y posteriormente se fusionan con la fuerza del Espíritu Santo. No, se fusiona el Cristo con el Espíritu Santo y después se fusionan con el Lucifer. El caso es integrar estas 3 fuerzas donde deben llevarse esas leyes de 3 a 2 y de 2 a 1. Ya cuando se está haciendo esa integración es donde la serpiente, la misma madre, pues va formando la O, donde la serpiente va tragándose a sí misma, empieza a tragarse la cola y cuando empieza a tragarse la cola vemos que se forma este Dios Madre, donde se integran esas 3 fuerzas. Ya una vez que lleva esas, o sea, cada chispa que liberó las llevó a 2 leyes y de 2 leyes las llevó a 1. Entonces allí se forma se forma Dios Madre, donde quedan integradas esas 3 fuerzas y ya queda esperando en ese denario donde baje Dios Padre y penetre a Dios Madre para que se dé el proceso de la autorrealización. Entonces vamos a ver que al final siempre lo que queda, acá queda integrada toda la fuerza de la madre, y en ese Dios Madre, pues que viene a simbolizar un yoni femenino, pues lo que queda es que baje el Padre, que es la I, que viene a simbolizar el falo masculino, y cuando penetra el Padre en la madre, allí se da el proceso de la autorrealización, donde pues ya hay otro Dios. Entonces se ha creado un nuevo hombre absoluto. Allí es donde acá vemos el símbolo de la autorrealización, que es ese símbolo de la madre, donde esto que vemos acá en el medio, pues es cuando el padre penetra en la madre y se da el proceso de la autorrealización. También es cuando vemos
la simbología del águila tragándose a la serpiente, que todavía no lo hemos visto en fase B, pero cuando se da este proceso del águila tragándose a la serpiente, pues es donde el águila, que es el padre, pues viene a tragarse la serpiente y se convierte eh, en una serpiente emplumada. Y es porque el padre, que es el águila, le entrega las alas del espíritu, o sea, todo lo que es la sabiduría. Entonces allí es donde se da ese proceso de la autorrealización, y acá lo vemos resumido en este cuadro. Vemos, salimos del sagrado sol absoluto, vomitados como una unidad. El santo afirmar se desdobla en el santo negar. A partir de allí se da la tercera, o sea, allí es donde se forma la mónada, ese yin y yang. De esas dos fuerzas originan la tercera fuerza, que es donde se da entonces la Trinidad, esa Trinidad que es la fuerza del Padre, que es el santo afirmar, la fuerza del Hijo, que es el santo negar, y la fuerza del Espíritu Santo, que es el santo conciliar. De allí nos llega el conocimiento, empezamos a practicar los cuatro rectos, que es el cuaternario, donde se empiezan a crear los cuerpos existenciales del ser. Al crearlos y tomar camino directo, pues la persona se forma su alma, esa estrella de 5 puntas, formando ese hombre levantado, donde al tomar, que es el quinario, al tomar el camino directo, pues entonces se une el alma humana al alma divina, el alma humana que es la que sube, el alma divina que es la que baja, que está acá. O sea, nuestra alma humana está aquí en el centro motor, nuestra alma divina que está aquí en el centro búdico. Y al unirse eso humano con lo divino, que es ese escenario, que es ese matrimonio perfecto, de esa unión de lo humano y lo divino nace el septenario, que es el Cristo, ese superhombre que es el que viene a salvarnos. Y viene a ser esa montaña del Apocalipsis de la muerte por el fuego, donde pues va a eliminar todos los defectos psicológicos de la persona, todo lo más perverso de nosotros que está en las infradimensiones, hasta que no quede ni rastros del ego en nosotros. Entonces de allí se da la resurrección. El maestro de acá sale ya como un Elohim, donde aquí es donde se da incluso ese aspecto del ritual del matrimonio, donde se dice hasta que la muerte nos separe, porque la muerte de los yoes causa es lo que separa a la pareja, o sea, a la persona de su pareja física. Porque a partir de aquí, cuando renace de entre los muertos, que ya ese maestro resurrecto ya es un Elohim, ya tiene esas dos fuerzas integradas, la femenina y la masculina, a partir de allí va a seguir trabajando con el sexo, pero con su pareja interna, que la plasma en el físico, se unen sexualmente para crear los cuerpos de luz de la tercera montaña. Entonces, para hacer esa tercera montaña necesita tener un discípulo, que es este octonario, conseguir esa persona de entre sus alumnos, pues que así como él, que es un maestro que practica los cuatro rectos, pues tenga un alumno que también practique los cuatro rectos para entregarle la cruz del sacrificio, donde para él iniciar esa tercera montaña, pues le entrega la cruz del sacrificio a ese alumno que acaba de tomar camino directo y que va a hacerse cargo a partir de allí de la enseñanza mundial, y este maestro pasa a ser su tercera montaña. En esa tercera montaña, que empieza con el novenario, donde empiezan a integrarse las tres fuerzas que allí quedan: la fuerza del Cristo, la fuerza de Lucifer y la fuerza del Espíritu Santo, que el maestro, a través de la meditación en el purgatorio, pues va integrando esas tres fuerzas y va creando también pues sus cuerpos de luz,
donde cuando ya integra esas tres fuerzas, pasándolas de 3 a 2, de 2 a 1, pues entonces es donde se va formando ese círculo de Dios Madre, donde la serpiente empieza a tragarse a sí misma y allí quedan integradas esas tres fuerzas y ya allí el maestro lo que está es esperando que baje la fuerza del Padre, pero allí también se observa pues que hay mucha impaciencia, por decirlo de alguna manera, porque ya ese Dios para llegar a esa felicidad plena, pues necesita es unirse a su ser que está en el sagrado sol absoluto. Cuando baja el Padre y penetra en la Madre, allí es donde se da esa felicidad, ese proceso de autorrealización queda cristalizado, ya hay otro hombre absoluto. Entonces, bueno, este es el resumen. El propósito es llegar a la unidad de regreso, pero para llegar a la unidad hay que dar los pasos correctos, no se puede desviar uno del camino. Entonces, esto lo que nos muestra es que muchas veces llegamos a pensar que estamos avanzando, que estamos adelantando o que ya tenemos mucha sabiduría, cuando en realidad pues ni siquiera hemos prendido el fuego. Por eso es importante conocer cada uno de estos pasos e ir comprobando a través de la práctica pues por dónde vamos, qué nos falta e ir dando pues los pasos correctos que se requieren para llegar a alcanzar la autorrealización. Bueno, vamos a ver si hay preguntas. Mientras tanto, vamos a dejarlos con nuestras redes sociales, que recordemos, transmitimos en vivo a través de las páginas Curso Conocimiento de Sí Mismo, bzla.blp, y la página Conocimiento de Sí Mismo Venezuela. Posteriormente resguardamos las conferencias en Conocimiento de Sí Mismo Venezuela en la página de YouTube. Acá pues ofrecemos las 75 conferencias gratuitas y de libre acceso del curso Conocimiento de Sí Mismo. Entonces ya estamos también por iniciar un nuevo temario, por lo que pues les invitamos a los compañeros pues a invitar a las personas que estén interesados en estos temas pues a unirse a nuestro grupo de WhatsApp para el inicio de nuevo temario. Sin embargo, pues ya estamos haciendo las planificaciones para hacer las promociones de las páginas para este nuevo inicio de temario, que como les he comentado, pues está pautado tentativamente para el 25 de mayo. Entonces, bueno, veo que por acá no hay preguntas. Déjenme revisar por acá. Bueno, veo que no hay preguntas, entonces vamos a dejarlo hasta acá. Y bueno, ya estaríamos pasando por el grupo, incluso por las páginas de Facebook, estarán viendo las invitaciones que se van a hacer para el próximo inicio de temario. Entonces, bueno, no me queda más que como siempre agradecerle a los compañeros que participaron, desearles pues que tengan un feliz resto de la noche, que tengan mucha fuerza, la que se desarrolla a través de la práctica de los tres factores con la base en la muerte psicológica, y que tengan un feliz astral. Hasta la próxima.